Nuevamente con ustedes, queridos hermanos y hermanas, para estas charlas pascuales que estamos dándoles desde este santuario de la Madre Reina y vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, en este santuario Magnificat Patris de los esclavos de la Eucaristía de María Virgen del barrio Campo Alegre de Atillo. Estamos, como ustedes recordarán, meditando sobre el misterio de Fátima y todo lo que entraña el mensaje de Fátima al mundo. Y lo hemos querido hacer en el contexto de este mes de mayo, donde celebramos la primera aparición, como todos conocen, el 13 de mayo, y también por el vínculo que tenemos con el Santo Padre San Juan Pablo II, cuyo centenario celebrábamos ayer. Pues bien, vamos, antes de comenzar nuestra reflexión de hoy, vamos a pedir al Espíritu Santo, que ya estamos muy cerquita de la fiesta de Pentecostés, que sea Él el que hoy nuevamente venga con su luz, con sus gracias y dones, a iluminar, dirigir nuestro corazón, nuestra palabra, abrir nuestro entendimiento a las riquezas de Cristo en la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, queridos hermanos, vamos a dar lectura de la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, si os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hermanos, esto es palabra del Señor. Ustedes me dirán: Padre, ¿y esa lectura catastrófica, por qué? Esa lectura del Evangelio que habla tan fuertemente el Señor. Pues bien, hermanos, esa lectura responde a lo que vamos a ver hoy, porque quiero empezar a tomar las últimas apariciones de Fátima. Habíamos dado a la aparición del 13 de julio una centralidad por ser la parte esencial del mensaje de Fátima, pero las demás apariciones también tienen cosas que decirnos. Por eso es que quiero continuar el tema. Y esa palabra de Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados,
incluye también a la Santísima Virgen, que fue enviada a la cova de Iría, de parte del Señor, a dar un mensaje que ustedes vieron por el último programa, cuán importante es ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje que toca a la vida eterna, a nuestro destino final, que puede ser el cielo, el infierno o el purgatorio, a los acontecimientos de la historia donde Dios se hace presente, como lo vimos con la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, y también porque tiene que ver con la actualidad de la Iglesia hoy, es decir, con lo que hoy nos encontramos en el devenir, en el caminar de la Iglesia. Entonces, Jesús es fuerte porque, claro, ¿quién es ese profeta que fue enviado? Fue Él. En aquel tiempo vemos dónde acabó el Señor, crucificado, rechazado. No tenemos más rey que el César es nuestro rey. Bueno, mucho de eso lo encontramos también hoy. Y por eso estas lecturas nos van entonces a decir el por qué ocurrieron también otros hechos, que los vamos a ver ahora con la aparición del 13 de agosto, de una manera muy especial, aunque las otras también. Fíjense cómo Jesús, cuál es el propósito del Señor enviar un profeta, cuál es el propósito del Señor a enviar a la Virgen desde el cielo para que venga a la cova de Iría, para que la Madre nos acompañe y nos acompañará en esta peregrinación hasta que el Señor vuelva. Dice: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Hablando de Jerusalén, ahora en el caso nuestro, de nosotros, ¿cuántas veces he querido reunirles? Como una gallina, qué imagen tan bella, como una gallina pone debajo de sus alas a los pollitos. Y claro, hace referencia a ese instinto con el que la gallina protege a los pollitos cuando ve que un águila, un ave de rapiña, puede amenazar a sus pollitos. Entonces ella le cobija, los mete bajo las alas. Así es nuestro Padre Dios. Es una imagen hermosa de lo que ha venido a ser Jesús. De hecho, muy en la antigüedad había un famoso cuadro y también donde se le llamaba a Jesús gallina, Jesús gallina. ¿Por qué? Porque se representaba a Jesús como si tuviera alas y nosotros cubriéndonos bajo las alas del Señor. Otra imagen mucho más actual, quizás ustedes la pueden encontrar en algunos cuadros donde aparece la Virgen con el manto abierto y mucha gente ahí debajo. Eso lo hemos visto en congregaciones religiosas, lo hemos visto en cuadros como en el viejo San Juan, aquí en Puerto Rico, los marineros que se cobijaban bajo el manto de la Virgen, sobre todo en momentos de peligro, de tormenta en medio del mar. Entonces se representaba a la Virgen cobijando a sus hijos. Pues miren, eso es lo que Papá Dios ha querido hacer para estos tiempos. Siempre darnos cobijo, y nos ha puesto bajo el manto de la Virgen. De la misma manera que Él, como la gallina, está dispuesto a ponernos bajo sus alas. Y esto es una imagen que viene ya desde el Antiguo Testamento y que está en los Salmos y en el libro del Éxodo. Yo os llevé bajo las alas, bajo las alas. Incluso en el libro del Apocalipsis se le dice que a la Virgen le fueron dadas las dos alas de águila grande. ¿Por qué? Porque hace referencia al Antiguo Testamento, y entonces es como si la Virgen también nos viniera a cobijar. ¿En tiempos de qué? De lucha,
en tiempos de confusión, en tiempos donde estamos librando batallas espirituales, no hay mejor lugar que estar cobijados bajo las alas del poderoso, del Altísimo, bajo el manto también de su Santísima Madre. Pero fíjense, ese es el deseo de Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que reprocha? Y no habéis querido. Y nosotros no quisimos. No quisieron aquellos judíos en la época de Jesús, pero en otras muchas épocas, también en la nuestra, cuánta gente, como vemos por ejemplo en afirmaciones que ha hecho el alcalde, el gobernador de Nueva York, o el alcalde, no me recuerdo, creo que fue el alcalde de Nueva York, diciendo que ellos no necesitaban de Dios, que esto del COVID-19 se soluciona por la ciencia, no con Dios. Pobrecito. Como si la ciencia haya podido solucionar lo que nadie ha podido solucionar hasta ahora. Claro, le queremos rechazar a Dios. Hoy se abre de todo, se abren los centros comerciales, se abren las tiendas, se abre la farmacia, se permite que la gente salga, pero las iglesias cerradas, las iglesias se ponen a nivel de los grupos de teatro, de espectáculos. ¿Por qué? Porque es una manera muy sutil de nosotros sacar a Dios del medio. Pero esto no queda ahí. Dice el texto que, pero yo os digo que se va a dejar desierta vuestra casa. Y ese mismo alcalde de Nueva York tiene que ver cómo su ciudad es por este virus atacada de una manera tan virulenta, porque claro, él no quiere que Dios intervenga. Qué distinto si él humildemente reconociera que tenemos necesidad del Señor. Pues bien, vamos a nuestra cuarta aparición, la del 13 de agosto. Aparición que fue en la cova de Iría, nuevamente, en el lugar donde apareció la Santísima Virgen y donde había citado, como la última vez, el 13 de julio a los pastorcitos, que los esperaba el día 13. Pero esta vez va a haber algo que fue una trampa. El alcalde de Vilanova de Urén, que es al distrito donde pertenecía Fátima, al distrito administrativo, era un hombre masón, era un hombre ateo, un hombre liberal, y entonces él no creía en esto de apariciones. Recordemos que Portugal está viviendo toda una revolución masónica. Tenemos que tener eso en cuenta porque los masones están hoy también metidos en todo lo que está pasando a nivel mundial. Y por lo tanto quería destruir un foco que se estaba levantando de fe. En esa aparición, de la cuarta aparición, fíjense que lo que comenzó con 3 niños, ahora en esta cuarta aparición en Fátima aparecieron entre 15.000 a 18.000 personas. O sea, no estamos hablando de 4 gatos o de 50 como fue en la segunda aparición. No, ya hablamos de miles de personas. Entonces, él se va a donde los pastorcitos que tenían que ir a la cova de Iría, y entonces le dice una mentira. Le dice que el párroco de Fátima, quería verlos antes de llegar a la aparición y que para que ellos llegaran a tiempo, que él los iba a llevar. Pero una vez llegado allí al lugar, en vez de llevarlos donde el padre, que no tenía nada que ver con este lío, se los lleva a Vilanova de Urén,
que quedaba a varios kilómetros de Fátima. Y los niños son secuestrados. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que los niños no pueden estar en la aparición de la Virgen. Y esto va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque aquellas 18.000 personas, entre 15.000 a 18.000 personas, vieron y testifican que vieron el relámpago, que escucharon el trueno que anunciaba la llegada de la Virgen, el relámpago, el resplandor, que vieron la nubecita blanca que se posa en el lugar donde la encina donde se posaba la Virgen y aparecían los niños, y que vieron ese día cómo la luz del sol disminuía, es decir, hubo una disminución de la intensidad de la luz en aquel lugar, haciendo ver que había, claro, la gente no veía a la Virgen, pero veían estos signos que acompañaban siempre a las apariciones. ¿Qué hizo el alcalde de Vilanova de Urén, Arturo de Oliveiras dos Santos, que era el nombre de él? Pues empezó a torturar a estos 3 niños. Recordemos, niños de 10, 9 y 7 añitos. O sea, niños pequeños. Hoy este hombre estuviera en la cárcel. En aquella época, como no había ley ni orden, pues nadie tomó en cuenta que estaba torturando a niños. Torturándole, haciéndole decir primero que las apariciones eran falsas, que era un invento de ellos, y segundo, queriéndole arrancar el secreto, aquello que vimos que la Virgen les había revelado el 13 de julio de 1917, las 3 partes del secreto, y como los niños no estaban dispuestos, pues él entonces, después de torturarles psicológicamente, pues viendo que no podía, los mete en la cárcel, pero no los mete en la cárcel en una celda de ellos 3, no, los mete junto con los presos, con hombres que estaban en esa cárcel, con bandidos que pudieron violar a esos niños, que pudieron hacerle daño físico a esos niños, o que pudieron hacerle daño emocional a esos niños. Pero aquellos hombres, por la gracia de Dios, respetaron a aquellos niños. La pequeña Jacinta se quita su medallita de la Virgen que había tenido, la cuelgan en una de las rejas de la cárcel y se ponen con los presos a rezar el Santo Rosario, con la tristeza de que ellos sabían de que cuando bajó la Virgen del cielo no estuvieron, pero no porque no quisieron, porque los habían secuestrado. Bien, fíjense que esto duró no solo un día, 13, 14 y el 15, el señor Arturo de Oliveiras dos Santos le devuelve a Fátima nuevamente, los lleva y los deja frente a la parroquia. O sea, como no los lleva ni a la casa, los deja frente a la parroquia. En esos momentos es que la gente se entera, los papás, qué es lo que pasó. Ahí es que se enteran ellos. Entonces, un dato curioso es, por ejemplo, una de las torturas que este señor hizo con los niños cuando vio que ni aún con la cárcel, entonces los llama y les dice que los va a matar y que los va a echar en un caldero de aceite hirviendo. Y uno a uno, comenzando con Francisco, después con Jacinta y después con Lucía, entonces para de esa manera forzarlos, les decía que lo iba a llevar, entonces decía el primero y cogió a Francisco y se lo llevó. Claro, las niñas no sabían, después a Jacinta,
y después de que se quedó Lucía, y así hasta que los tres nuevamente se encontraron que nada, que aquello era una pura mentira, un artificio para que ellos revelaran el secreto, cosa que no hicieron. Bien, pues ya la Virgen no se pudo dar el encuentro, y entonces viene que pasa algo, y es que el 19 de agosto, por lo tanto unos días después, Lucía está con Francisco en Los Baliños, donde había aparecido el ángel que les trajo la comunión. Estaba en ese lugar que es muy cerquita del pueblo, está al lado, está colindando, eran terrenos también de la familia. Siente el recogimiento sobrenatural y tiene la certeza de que la Virgen va a aparecerse. Pero ¿qué pasa? Que no está Jacinta. Entonces estaba Joao, que era uno de los hermanos también de Jacinta y Francisco, y entonces ya Francisco estaba con ella y tuvo que darle unas moneditas, unos centavitos, para que se fuera a avisar a Jacinta. Se lo digo porque yo llegué a conocer a este señor, al hermano de Jacinta, y él personalmente me contó la historia. Entonces llega Jacinta e inmediatamente aparece la Virgen. Los que han ido a Fátima, las personas que han podido ir allá, saben que cuando uno visita Los Baliños, que es la zona donde está el Vía Crucis, nos vamos a encontrar un templete con una imagen de la Virgen de Fátima, y ese es el lugar donde apareció la Virgen. Yo viví varios meses en Fátima, ya les dije una vez que estaba escribiendo libros de aquí, de la biografía de Padre Aníbal, y los escribí allá en Fátima. Y recuerdo que, como siempre, la capeliña, que era donde aparecía normalmente la Virgen, estaba siempre llena de peregrinos, que es lo que está al lado de la basílica. Pues a mí me gustaba irme acá, porque allí, sobre todo en las tardes, ya la afluencia de peregrinos no es tanta, y yo me podía quedar solito allí en el lugar donde también apareció la Virgen. Entonces fíjense, eso fue como hacia las 4 de la tarde, y aparece la Virgen, están los tres niños, y le pregunta Lucía: ¿qué es lo que usted quiere de mí? Y la Virgen le dice: quiero que continúen yendo a la cova de Iría el día 13, por lo tanto le cita para el 13 de septiembre. Que continúen rezando el rosario todos los días, y subrayo lo de todos los días, porque yo sé que muchos de ustedes rezan el rosario cuando van a un difunto, o cuando están, quizás vienen a misa a la iglesia, pero todos los días no los rezan. El deseo de la Virgen es que recemos el rosario todos los días, todos. En el último mes, era octubre, haré un milagro. Recuerden que esta es una de las peticiones que hace Lucía a la Virgen, porque ya la gente, empezando por sus familiares, no los creen. Que haré un milagro para que todos crean. Y aquí es donde la Virgen va a decir algo que, y por eso la lectura de hoy, la que escogí, dice: el milagro hubiera sido más grande si no hubieran raptado a los pastorcitos. Y cuando lleguemos al día 13 de octubre, veremos que aún el milagro fue muy grande. Qué grande hubiera sido el milagro si ese alcalde no hubiera entrometido sus narices en los planes de Dios. Y a eso quería yo llegar.
que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros podemos meter las patas, decimos aquí en Puerto Rico, meter las patas haciendo cosas que quieren estropear los planes de Dios. Hermanos, hay que tener cuidado. No nos metamos donde Dios ha puesto su mano. ¿Cuántas veces Dios no es que no quiera hacer milagros? Es que nosotros nos queremos meter a enseñarle a Dios cómo lo tiene que hacer. Y esto fue un caso. Y la Virgen se lo dice a los niños: voy a hacer un milagro, pero hubiera sido más grande. Hubiera sido más portentoso. Con todo lo fue. Ya lo veremos. Entonces, aquí viene una de las cosas que nos hace ver que lo de los niños es verdad. Verdad en el sentido de que lo que están diciendo es serio y es auténtico y que es un verdadero mensaje del cielo. ¿Y saben cómo se sabe esto? Cuando entra en juego el dinero. Dice, le pregunta Lucía a la Virgen: ¿qué debemos hacer con las ofrendas que deja la gente en la cobadiría? Si los niños hubieran inventado esto para hacerse ricos, hace rato que esto se hubiera hecho sal y agua. Pero fíjense cómo Lucía es consciente que el dinero que la gente, dinero que ellos no han pedido, sino que la gente voluntariamente ha dejado allí en la cobadiría y se encuentran con ese dinero, ¿qué hacemos? Entonces fíjense, la Virgen, ¿qué va a decir? Quiero que hagan 2 andas. 2 andas son donde cuando se lleva en procesión una imagen de la Virgen o de San José o de un santo, ¿verdad? Y se llevan en procesión, esos son andas. Dice, quiero que hagan 2 andas para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. La fiesta de la Señora del Rosario es el 7 de octubre. Quiero que tú y Jacinta lleven una de esas andas con otras 2 niñas y ustedes 2 vestidas de blanco. Quiero detenerme en esto porque a veces nosotros, las personas que decimos que vivimos en este mundo moderno, pensamos que a la Virgen le da lo mismo si tú estás vestido de esta manera o si estás vestido de otra. Y no, hermanos. Sobre todo hablo con las señoras que me estén escuchando. No es que tú estás mal vestida o que tú con esa manera de vestir vamos a ponerle, está haciendo algo malo. Pero quizás no es la manera como la Virgen quisiera que tú te vistieras. Pongo un ejemplo para que quizás me entienda. Por ejemplo, ¿cuántas veces, verdad? Y se lo digo porque lo hemos pasado cuando yo he estado con el obispo en confirmaciones, yendo por las parroquias, mujeres que vienen con unos escotes que el obispo ha tenido que decir, mire, tápese. O sea, no es propio de la iglesia, no es propio de cristianos, donde mi cuerpo es templo del Espíritu. O personas, ¿verdad? Mujeres sobre todo, que se ciñen unos pantalones que marcan todo su cuerpo. O sea, tú pregúntate, si la Virgen te hubiera dicho que tú fueras de las 2 niñas que llevaban las andas, si tú con esa vestimenta estarías como para
acercarte a hacer ese acto que estoy seguro que en tu corazón tú lo deseas. Pero aún la Virgen se fija en esos detalles, Entonces, dice el color blanco. Por lo tanto, es que el azul o el verde o el rojo o el amarillo o el naranja son colores que no le gusta a la Virgen. No es eso. Pero la Virgen con el color blanco, y eso es cultural en todo nuestro mundo, el color blanco es símbolo de pureza. Y quiere que las niñas tengan, aún en su vestido, en ese color blanco, un color que refleje la pureza de la Virgen. Para que ustedes vean. Y esto lo dijo la Virgen, no lo digo yo, no es el Padre Luis, no es que estoy yo azotando a nadie. Es simplemente comentando las palabras que le dice la Virgen a Lucía. Luego quiero que Francisco, con 3 niños, cargue la otra anda. Por lo tanto, van a haber 2 andas, una con las niñas y otro con los niños. Y Francisco va a llevar esas andas. Los niños también han de vestir de blanco. Especifica la Virgen. Ya, para que ustedes vean que la Virgen, como el Señor con nosotros, es específico en ciertas cosas. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer muchas veces lo que nos da la gana, no, porque así me siento más cómodo. Por ejemplo, ¿cuántas veces he visto yo hombres, sobre todo en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no tanto, pero los he llegado a ver, que vienen a la misa con pantalones cortos y en chancleta, y si usted le dice algo se ponen así como un guabá. O sea, pues no, es que la Virgen con esto quiere dar una catequesis de que a la presencia de Dios, en la presencia de la Virgen no podemos estar de cualquier forma. No podemos estar de cualquier forma. Y Dios observa estos detalles. La Virgen observa estos detalles. Por eso tú pregúntate si en tu manera de vestir tú estás reflejando esa pureza de María. Si tú estás reflejando esa santidad de la Santísima Virgen, si tú que dices tener una consagración o que tú eres devota de la Virgen o devoto de la Virgen, tú en tu manera de vestir, en tu manera pues tú estás reflejando a la Virgen. Es como personas, y ya lo dije en una vez y lo repito ahora, que se llenan de tatuajes el cuerpo. Tú le has preguntado a la Virgen, tú le has preguntado al Señor si esos tatuajes son de su agrado. El que ya los tenga y no se los pueda quitar, tranquilo. Que aquí lo que importa es lo que somos ahora en Cristo. Porque eso muchas veces responde al tiempo de nuestra ignorancia, cuando no conocíamos al Señor. Pero entonces te toca testificar lo que fuiste antes y lo que eres ahora. Y que si estuvieras ahora no te lo hubieras hecho. Y algunos yo sé que me van a desconectar y no me van a volver a sintonizar. Miren, yo cumplo con decir lo que del cielo el Señor quiere. Si ustedes quieren escuchar, escuchan. Si no, miren, escuchen a Bad Bunny, escuchen a Calle 13, escuchen a Luis Fonsi, escuchen a Daddy Yankee, escuchen a Ricky Martin. Ellos les van a avalar todo esto. Pero del cielo la voz del Señor. Y por eso es que el texto del Evangelio, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así que esto, pues fíjense lo que está contenido ahí en esa manera de ocurrir una cosa que
que a veces por eso es que no meditamos, ¿verdad? Pensamos que la Virgen pues simplemente que bajó del cielo, pero ¿para qué bajó del cielo? Pues mira, esto es parte de lo que dijo bajando del cielo. Lo que quede del dinero, pues hacer las andas, lo que quede del dinero, de las ofrendas, le dice la Virgen, ayudará a la construcción de la capilla que ha de ser construida aquí. Lo que nosotros llamaríamos hoy el santuario. Por lo tanto, fíjense en cómo la Virgen destina a la construcción de un lugar de gracia, como se lo dijo a San Juan Diego allá en 1531, quiero que se construya aquí un lugar, una capilla para yo prodigar mi amor. Pues eso es lo que la Virgen hace en todos los santuarios. Por eso estamos aquí en este hermoso santuario. Porque aquí la Virgen prodiga su amor. Nos prodiga su amor. ¡Ay! Pero fíjate, la Virgen se olvidó de decir, mira, y si tienen hambre coman. No, la Virgen sabe que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ya nosotros los cristianos tenemos como mandamiento socorrer al pobre, dar de comer al que tiene hambre, socorrer al desnudo. Ya eso lo tenemos. Pero eso que también nos obliga, sin embargo, hay algo mayor, que es todo aquello que Dios quiere regalar en el orden de la vida espiritual. Y la Santísima Virgen nos lo viene a recordar. Luego preguntó Lucía por la curación de algunos enfermos. Piensen cómo la niña, ¿verdad? Y lo digo porque lo hemos visto ya en otro de los diálogos, cómo la niña, en vez de ceñirse a lo que la Virgen va diciendo, pues ya tiene en la mente su esquema de qué va a decirle a la Virgen. Y eso a veces nos pasa a nosotros cuando oramos, cuando hablamos sea con la Virgen o con el Señor. Vamos con nuestro esquema y no estamos en la disposición de escuchar cuáles son los deseos de Dios. Entonces fíjense, no le está pidiendo una cosa mala. Se le habían encomendado curación. Hay que pedir por los enfermos. ¿Qué dice la Virgen? Algunos los curaré durante este año. Algunos. No a todos, algunos. Los curaré, no ahora, durante este año. Entonces yo me imagino la sorpresa, ¿verdad? Pero ¿y por qué la Virgen que lo puede hacer? El Señor cuántas veces no puede hacer unas cosas, pero hay razones, lo veremos en otras apariciones, de las dos que nos quedan. ¿Por qué la Virgen dice eso y cuál es el propósito de solamente curar a unos y a otros no? Esta vez le dijo solamente eso, algunos los curaré, pero lo más importante es lo que va a pasar a continuación. Dice que en ese momento la Virgen los miró con tristeza. La Virgen los miró a aquellos niños con tristeza. ¿Y qué dijo la Virgen? Oren mucho, hagan sacrificio por los pecadores. Muchas almas se van al infierno porque nadie está dispuesto a ayudarlas con sus sacrificios. ¿Hello? ¿Escucharon? ¿Por qué la Virgen estaba triste? ¿Por qué los niños vieron triste a la Virgen? Porque está haciendo la petición más importante. No es
en el dinero, no es curar tales o cuales enfermos, no es aquello lo otro, es el centro del mensaje de Fátima. Oren, oren mucho, hagan sacrificio. ¿Por qué? Porque hay almas que se van al infierno y la Virgen nos hace responsable de la salvación de las almas. Entonces, ¿cuántos de nosotros oramos a conciencia y hacemos sacrificio a conciencia por la conversión de los pecadores? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros cuando hacemos el rosario lo hacemos pidiendo por la conversión de los pecadores, pero para que no vayan al infierno? Y recordemos la oración que la Virgen enseña a los niños. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Entonces, vuelve la Virgen al mensaje esencial que ya había revelado aquel 13 de julio y en las apariciones anteriores: la oración y el sacrificio como caminos para ayudar a la salvación de los pecadores y a librarnos del fuego del infierno. La Virgen vuelve de esta manera a decir: hijitos, el infierno es real. Entonces, ahí acaba esa aparición del 13 de agosto. Vamos ahora a la aparición de septiembre 13 de 1917, que otra vez va a ser en la cova de Iría. Pero en la primera hubieron 3 niños, en la otra había unos 50 o 60, en la otra había unos poquitos más. Ahora en la de agosto hubieron unas 15.000 personas a 18.000. Ahora el número llega casi a 30.000 personas. Casi 30.000 personas. ¿Saben lo que son 30.000 personas? 30.000 personas es mucha gente. ¿Por qué? Porque se iba regando la voz. Es cierto. ¿Por qué? Porque la gente, aunque no veía a la Virgen, pero veía los signos, las cosas que acompañaban. Por ejemplo, se me olvidó decir el 13 del 19 de agosto, que fue la aparición en los Baliños, la única que no fue en la cova de Iría, por lo que pasó, donde la Virgen apareció en el arbusto que apareció, las ramitas donde se posó la Virgen y el manto de la Virgen se volvieron tiernas y exhalaban perfumes. Y recordemos que la mamá de Lucía no creía, decía que su hija era una mentirosa, que aquello eran todos mentiras. Ella nunca creyó, le costó creer. Pero ese día dice que Lucía había arrancado una ramita y entonces por el olor que despedía. Y entonces cuando la madre llega a la casa y huele aquella fragancia, por primera vez la mamá de Lucía por lo menos creó la duda de que si sería verdad. Por lo menos creó esa duda en ella. Bien, el 13 de septiembre estamos en la cova de Iría, unas casi 30.000 personas, y vuelve el diálogo de la Virgen con los niños. Esta vez no es Lucía la que va a preguntar, la Virgen va directo. Y es importante porque fíjense que la Virgen siempre que habla va directo al mensaje. Ella no se entretiene. Ella no se entretiene. Y dice: continúen rezando el rosario,
a Nuestra Señora del Rosario todos los días. Vuelve la Virgen a insistir. El rosario no es para llevarlo al cuello. El rosario no es para ponerlo donde tú abres la ventana, y el rosario no es para tenerlo en la cartera. El rosario no es para que nosotros lo usemos como un amuleto, como hacen en los puntos de droga, que tú ves a los que trabajan en los puntos con rosario. El rosario no es para eso, es para rezar, como un instrumento. Dice, rezarlo todos los días para alcanzar el fin de la guerra. Entonces fíjense que la Virgen nos está diciendo que el fin de la guerra no va a llegar por las armas, no va a llegar por los cañones, no va a llegar porque allá se reunió el presidente fulano con el presidente sutano. Va a llegar por la oración y el sacrificio. Oración y sacrificio. Recen todos los días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros en nuestras familias tengamos nuestros pequeños campos de batalla, cuando veamos a nuestros hijos que están en una pelea, cuando tú veas situaciones, toma el rosario, ponte a rezar, y tú verás que la Virgen te va a ayudar a esa pequeña batalla, esa pequeña guerra, a que se calme, a que venga otra vez la paz. ¿Cuántos hogares necesitan encontrar la paz? Que recen en familia el Santo Rosario. Y después, dice la Virgen, en octubre también vendrá nuestro Señor. Ya, que no solamente los niños van a ver a la Virgen, que va a venir en octubre, ya la Virgen está preparando la última aparición. Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Y uno se pregunta, pero Padre, ¿pero no es la misma Virgen? Claro que sí. Pero cuando la Virgen dice que van a ver a Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, es porque cada advocación mariana está dando un mensaje. Por ejemplo, ¿por qué van a ver a Nuestra Señora de los Dolores? Porque para subrayar el tema de la cruz y del sacrificio. ¿Por qué va a venir la Virgen bajo el misterio del Carmen? Porque ya digo, no es que sea otra Virgen, la de los Dolores y el Carmen, y la de Fátima y la de Rosario. Es la única y misma Santísima Virgen, Madre del Señor. Pero en cada advocación ella como que subraya algunos aspectos del mensaje o del Evangelio. Cuando aparece el Carmen, significa el escapulario. El escapulario es signo de consagración a María. Entonces también quiere enfatizar el sentido de la consagración, y luego veremos cómo esto va a estar unido a lo de los primeros sábados de mes, porque eso está también unido a la cuestión, al mensaje de la Virgen del Carmen, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Y después dice, y San José con el niño Jesús. ¿Por qué San José con el niño? Y expresamente dice con el niño que van a bendecir. Por el sentido de la Virgen, primero, ¿quién es San José? Es el padre adoptivo del Señor, pero San José también es el patrono de la Iglesia. Y recuerden que en los mensajes de Fátima, sobre todo de Julio, la Virgen está hablando de persecución a la Iglesia, que va a sufrir el Santo Padre, que van a morir obispos
sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos. Entonces la Virgen quiere poner la figura de San José para recordarnos que Él sigue siendo el Padre de la Iglesia, el patrón de la Iglesia, y que Él siempre nos va a traer a Jesús en los brazos, San José. Pero también la Virgen está subrayando el sentido de la paternidad, algo que lo vemos hoy muy, muy presente con toda esta ola feminista que hay por el mundo, con todo lo que la ideología de género está tratando de hacer, destruyendo la imagen del Padre. Entonces, en Fátima aparece la figura paterna de San José. ¿Ven las conexiones? Cómo hay que leer todo esto. Y luego dice una cosa que es, podríamos decir, de los detalles de ternura y de amor más exquisitos. Le dice la Virgen a Lucía: Dios está contento con vuestros sacrificios. Miren, los niños no se privaban de la merienda, se privaban del agua, hacían sacrificios de pasar sed, se privaban muchas veces de los juegos que más les gustaban jugar, se privaban se habían encontrado unas ortigas que son unas matas que ellos se azotaban con eso y la ofrecían por la conversión de los pecadores. Y también encontraron una cuerda que la dividieron en 3 partes, una soga gorda, y entonces se la amarraban a la cintura. Y miren lo que va a decir la Virgen: Dios está contento con vuestro sacrificio. Hoy se nos dice, y muchos curas también, que no hay que hacer sacrificio. Pues no le hagas caso. La Virgen nos dice que sí, que Dios se pone contento, pero no quiere que durmáis con la cuerda, porque los niños por la noche dormían con la cuerda, claro, y dormían mal. Y la Virgen quiere que ellos tengan un sueño reparador. Dice: traedla solo de día. ¿Ven esa indicación de humanismo? Le dice: sí, Dios está contento, pero no se excedan. Este sacrificio solo por el día, por la noche es para dormir, hay que dormir. Entonces, esto también nos hace ver a nosotros cómo tenemos que, en los sacrificios que hacemos, también entrar en una disciplina espiritual, y por eso es conveniente que siempre tengamos y consultemos nuestros pequeños sacrificios con el director espiritual o el confesor. ¿Para qué? Para que no hagamos cosas que puedan dañar nuestra salud, como le estaba pasando a los niños. Bien, entonces Lucía, como siempre, pues va a romper el diálogo. Claro, eres una niña. Y dice: me han hecho muchas peticiones para que pida muchas cosas, la cura de algunos enfermos, de un sordomudo. Entonces fíjense, como digo, no está pidiendo nada malo. Pero ¿qué le contesta la Virgen? Algunos curaré, a otros no. Como la otra aparición de agosto: a unos curaré, a otros no, porque nuestro Señor no cree en ellos. ¿A qué hace referencia la Virgen? A nuestras promesas. Yo me voy a portar bien, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto, si tú me das la salud. Tratamos de chantajear a Dios. Mire, Papá Dios conoce nuestro chantaje. ¿Y qué le dice la Virgen? En octubre haré un milagro para que todos crean. Vuelve a reiterar lo del milagro, pero también le recuerda que ella va a curar a los que se conviertan, a los que tomen en serio su conversión. ¿Que puede curar? Sí, puede curar, pero se van a curar
los que se conviertan, los que abran su corazón a Dios. Y termina, para que ustedes vean lo que es la inocencia, pero también lo que es cuando también nosotros pensamos de un modo humano en nuestra relación con Dios. Dice Lucía que le ofreció 2 cartas y un pote de agua de colonia a la Virgen. Contestación de la Virgen. Con esto estoy terminando. Eso no es conveniente para llevar al cielo. A veces nosotros, ¿verdad?, tenemos unos esquemas de ofrecer cosas que el Señor, pues, como hizo la Virgen aquí, se sonrió, pero le dijo a la niña: mira, en el cielo no hace falta la colonia, en el cielo no hace falta las cartas, porque yo y el Señor sabemos lo que está escrito ahí. Lo que hace falta es fe. Lo que hace falta es fe. Pues nada, hijitos, vamos a terminar este programa de hoy con la oración que la Virgen insiste que recemos cada vez que terminemos una decena del rosario. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Que Dios te bendiga.